Donald Trump empieza a tomar decisiones, empieza a seleccionar a las personas que lo ayudarán a dirigir América, Estados Unidos más precisamente, en los próximos al menos 4 años, y empieza a confirmar cosas que pronunció durante su campaña electoral y que algunos creían que no sería capaz de poner en marcha. Valeria Cabegato, muy buenas noches. Hola, Fernanda. Justo lo que decías tú, quedan solo 2 meses para que Trump sea investido presidente, pero él ya ha empezado a anunciar quién formará parte de su equipo y de su gobierno. Su mano derecha, el cargo equivalente al de primer ministro, será Reince Priebus. Hasta ahora era el presidente del Comité Nacional Republicano y a partir de ahora será el jefe de gabinete de Trump. Priebus durante la campaña fue de los pocos miembros del aparato que se mantuvo fiel al candidato. Es el guiño de Trump a su partido, el guiño al establishment. Así que por un lado tenemos la vía institucional, pero por el otro lado tenemos todo lo contrario, porque el otro nombre anunciado anoche ha sido Stephen Bannon, el que ya fue su jefe de campaña. Es uno de los referentes de la nueva derecha radical. Será el representante de la vena más populista de Donald Trump, este movimiento que ha conseguido captar el descontento de la clase media y de las élites en Estados Unidos. También tiene su representación en Europa. Una de sus caras más conocidas es la de Farage, el impulsor del Brexit y el que fue líder del UKIP. Ha sido una presencia habitual en la campaña de Donald Trump y ha sido también el primer aliado internacional del nuevo presidente de Estados Unidos. Farage ha sido el primer político extranjero recibido en la Torre Trump, en la Quinta Avenida de Nueva York. Esta es la foto de ese momento. Él, Farage y Le Pen serán sus interlocutores, los interlocutores de Donald Trump en Europa, porque si hay algo que tienen en común estos líderes es su actitud en relación a los inmigrantes, porque si algunos pensaban que al ganar Trump rectificaría en esta actitud, por ahora hemos visto todo lo contrario. Anoche, en su primera entrevista concedida a la televisión americana como presidente, Trump afirmó que mantiene su idea de construir un muro entre México y Estados Unidos y que deportará cerca de 3 millones de inmigrantes. Are you really going to build a wall? Yes. What about the pledge to deport millions and millions of undocumented immigrants? What we are going to do is get the people that are criminal and have criminal records, gang members, drug dealers. We have a lot of these people, probably 2 million, it could even be 3 million. We're getting them out of our country or we're going to incarcerate. Hay que matizar que Obama, durante su mandato de 8 años, ha deportado a 2,8 millones de inmigrantes. Pero Trump ha dicho más cosas. Por ejemplo, que va a hacer una gira por los estados que le dieron la victoria, que va a renunciar a su sueldo de $400.000 anuales y que cobrará solo lo mínimo establecido por ley, es decir, solo $1. Le ha además mandado un mensaje a todos los americanos. Les ha dicho que no tengan miedo. Don't be afraid. We are going to bring our country back. But certainly don't be afraid. A lot of people are afraid. They're really afraid. African Americans think there's a target on their back. Muslims are terrified. I think it's horrible if that's happening. I think it's built up by the press because, frankly, they'll take every single little incident that they can find in this country and they'll make it into an event because that's the way the press is. Bueno, Trump que empieza a cargar contra los medios de comunicación, contra los que han sido históricamente abiertamente demócratas, pero también contra los que en esta campaña electoral giraron su línea editorial. Estoy pensando en el USA Today, por ejemplo, que tradicionalmente ha apoyado a los candidatos republicanos y que en esta ocasión, a la vista de quién era Donald Trump, decidieron apoyar a la candidata fallida, como se ha visto, Hillary Clinton. Toda esa escenografía que hemos empezado a ver de Donald Trump y esas declaraciones, Pablo, yo decía antes, hay quien en estos últimos días ha considerado que, bueno, que no es para tanto y que habrá contrapesos en el sistema para impedir que Donald Trump haga algo de lo que dijo durante la campaña electoral. Yo no sé si tú te ubicas en el bando de los tranquilos o de los intranquilos. Yo en un término medio, es decir, yo creo que no es cuestión de infravalorar o infraponderar lo que supone, lo que significa Trump, ¿no? Tampoco es cuestión de pensar que Trump es el anticristo y que va a ser a traer directamente el fin del mundo, ¿no? En primer lugar está la duda de los mecanismos de corrección institucionales en Estados Unidos, de si van a funcionar, ¿no? Los famosos checks and balances, ¿no? El otro día decía Henry Kissinger otra cosa en una entrevista que escuché. Que aún sigue vivo. Que sigue vivo, estaba ya muy mayor el hombre y tal, pero bueno, todavía alcanzaba a decir unas cosas
interesantes, ¿no? Él, que es un personaje de la política americana de mucho tiempo, ¿no? Hablaba de las exigencias de la realidad, ¿no? De que Trump, efectivamente, pues era un personaje, todo lo pintoresco que se quisiera y todo lo aparentemente peligroso que se quisiera, pero decía que al final pues van a triunfar las exigencias de la realidad, ¿no? Empleaba literalmente esa expresión. Luego hay otros que ya directamente predicen que en un año va a haber un impeachment en el plazo de un año, gente también con prestigio analítico en Estados Unidos que dicen que va a haber un impeachment porque se va a pasar de frenada, ¿no? Y porque además no va a contar con el apoyo del Partido Republicano, es decir, va a ir tan por libre pero que se ha contratado, el primero que ha contratado Sí, ha sido al presidente de la mayoría. Ciertamente, Bueno, bueno, yo estoy, al representante... sí, ha hecho un guiño al Partido Republicano, pero lo que no, hay un guiño es que... no, se ha llevado al jefe. Pero también no es un... Bien, ciertamente, es un personaje importante dentro del Partido Republicano, pero sí que es cierto que ha ido por libre mucho tiempo dentro del Partido Republicano. Hombre, y hay que recordar que les declaró la guerra en la campaña electoral y dijo que él se avergonzaba de sus compañeros de partido y que lo mejor que podían hacer era bajarse, o sea, al más puro estilo Julio Sacristán de hace un rato, que sobraba mucha gente en el Partido Republicano. Bien, también ha metido como contrapeso a Shannon, que es un tipo muy radical, está haciendo guiños de meter a su familia en ese fregado, que tampoco se sabe muy bien hasta qué punto va a ser asumido eso en la política tradicional americana, ¿no? En resumen, hay gente que dice que se va a enfrentar por pasarse de frenada con el Partido Republicano. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que en este momento el mundo entero está en una situación tan delicada, pues que un fallo de sistema como el que ha tenido, digamos, la democracia americana puede desequilibrar mucho y que los gestos que está haciendo evidentemente no son tranquilizadores. ¿Por qué un fallo de la democracia? Lo de llamar a Nigel Farage, de los primeros, llamarlo a entrevistarse con él o tener una reunión con él, hacer guiños de ese tipo, es muy preocupante, ¿no? Yo digo fallo, yo digo fallo de sistema, cuidado, no digo fallo de la democracia. Pero el sistema funciona perfectamente. Todo el sistema, hay quien piensa que el sistema funciona perfectamente. Yo lo que digo es que todo el sistema global está fallando, ¿no? Que el Brexit es una muestra de eso, que Trump es una muestra de eso. Y hay más muestras, ¿no? Hay muchas muestras. No digo que no sea democrática la elección. Déjame porque una de las grandes preguntas tiene que ver con las personas, el perfil de las personas que votaron a Donald Trump y que posibilitaron su victoria. Hay un vídeo que lleva semanas circulando, de hecho, en las últimas semanas de campaña electoral, los republicanos, mejor dicho, el equipo de Trump lo aventó mucho. Es un vídeo de una reunión que se produce en una planta de fabricación de aparatos de aire acondicionado en Indianápolis, en la que el gerente de la compañía le transmite una mala noticia a los trabajadores. Vamos a verlo. The best way to stay competitive and protect the business for long term is to move production from our facility in Indianapolis to Monterrey, Mexico. Where we have existing carrier facilities. I want to be clear, this is strictly a business decision. Once again, let's please, throughout the transition, we must remain committed to manufacturing the same high-quality products that we always do. Bueno, fuck you, escuchábamos a uno de los obreros. Bueno, hay quien considera que este es el caldo de cultivo más preciso de los votantes de Donald Trump, gente, obreros, algunos cualificados de una planta de construcción de aire acondicionado a los que se les comunica que la planta va a ser deslocalizada a Monterrey, a pesar de lo cual se les conmina a mantener los niveles y los estándares de calidad hasta que se produzca ese cierre. Personas desalojadas del sistema clase media a las que la globalización ha convertido en trabajadores pobres. Esa figura que también tenemos aquí en España. Ernesto. Claro, Trump se ha aprovechado del malestar, de la indignación, del cansancio de la gente y del temor a lo que le viene. Es decir, este vídeo yo creo que es muy representativo. Había otro parecido, parece ser, de que el otro día salían de una factoría de Estados Unidos los primeros camiones ya sin choferes que siguen una ruta y claro, los trabajadores decían, no, es que nos quedamos en la calle. Yo soy de los que no soy nada optimista respecto a lo que pueda hacer como yo le llamo, matón de barra americana, ¿no? Yo creo que tiene una pinta de matón impresionante. A mí me preocupa tremendamente él y me preocupa tremendamente las compañías. Y una persona, o un personaje, mejor dicho, de esta calaña que se rodea del Ku Klux Klan,
Es decir, es una persona para desconfiar siempre de ella. El Ku Klux Klan, a estas alturas de la vida, me resulta difícil de entender porque sigue existiendo, ¿no? Y Estados Unidos, que es un país tan democrático y que tiene tanta trayectoria democrática y que todos son tan y nos dan tantas lecciones de democracia, yo no entiendo. Un país absolutamente diferente a Europa, no tiene nada que ver, sus parámetros, tiene cosas inexplicables, pero cosas muy buenas también. Primer país del mundo que, como decíamos antes de entrar aquí Gonzalo y yo, puede hacer un daño tremendo, por ejemplo, en el comercio y en la economía. Bueno, es que ahí es donde está. Ahí es donde está la clave. Sí, pero curiosamente en el asunto del comercio coincidía con las posiciones más de izquierdas. En Europa el TTIP ha recibido el TTIP ha recibido una gran crítica por parte de Trump, contraviniendo un poco el pensamiento clásico de los republicanos, pero también desde Europa aquí Podemos está contra el TTIP y se han organizado muchas manifestaciones contra él. Por motivos diferentes. Bueno, pero quiero decir... No. Es por los mismos motivos, por el proteccionismo, por considerar que el libre mercado, que el libre comercio perjudica a la producción nacional. La izquierda aquí lo que viene a decir, por ejemplo, el principio de precaución y todas estas, la rebaja de estándares, ¿no? Eso es lo que critica fundamentalmente la izquierda aquí en Europa, mientras que Trump lo que hace es énfasis en la pérdida de puestos de trabajo. Un momento. No es verdad, vamos a ver. O sea, la izquierda lo que le preocupa es el poder creciente de las multinacionales. Exactamente. Claro, y a este le preocupa la élite de Wall Street. No, a este también dio caña. Pero es que es interesante el matiz que introduce Pablo, porque son cosas distintas. No estoy de acuerdo. El problema que hay del poder de las multinacionales es exactamente el mismo. La multinacional va a producir donde le sea más rentable. Y eso es lo mismo. Todos sabemos cómo fue el proceso de negociación del TTIP en Europa, con aquellos señores eurodiputados metidos en una sala a oscuras prácticamente sin que les dejaran sacar los documentos. Yo puedo estar de acuerdo con casi todo. Conviene recordar que el Tratado de Libre Comercio con Canadá se paralizó porque Valonia, que no tenía ningún interés comercial con Canadá, encontró un resquicio de no sé qué, de que le afectaba un prado allí en la salida del pueblo que les molestaba. Entonces, lo que pasa es que aquí vemos con ojos europeos una situación que no tiene nada que ver con lo que en realidad está ocurriendo en Estados Unidos. Es decir, una de las frases más repetidas a lo largo de los últimos 6 meses era cómo era posible que, teniendo delante a un auténtico animal con ropa, que diría miña boa, no como la de Susana Díaz, ¿cómo se llama? Hillary Clinton, estuviera empatada en los sondeos, en el mejor de los sondeos, en el mejor de los momentos, le llegó a dar entre 8 y 10 puntos de ventaja. Es decir, ¿cómo era posible que alguien... no lo bañara al otro. Claro, o sea, tenía que ir ganando 80-20 y nadie era capaz de entenderlo. Y claro, cuando tú, ahora estaba María Cedrón, que lo ha contado fantásticamente La Voz de Galicia allí, igual que Adriana Rey todos estos días, y te lo cuentan, es decir, Hillary Clinton es probablemente el personaje más odiado de Estados Unidos porque representa lo peor del sistema, porque lleva 40 años ocupando diferentes cargos, porque ha protegido a su marido en un caso muy grave de bragueta, que eso en Estados Unidos está peor visto. Insisto, incluso han sido capaces de conseguir que no fuera muy grave lo de no pagar impuestos de Trump, que es lo peor que puede ocurrir. Entonces, que muchas veces estamos viendo las cosas con unos ojos que no se corresponden con la realidad. Y en cuanto a peligro, es obvio que la primera potencia mundial, uno de los países que tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, la primera donde están radicadas las mayores compañías económicas del mundo, los bancos, todo. O sea, yo creo que hay tantísimas cosas que es para preocuparse un poco. Yo suelo ser optimista. A ver, deja un momento, te escucho enseguida, Gonzalo, pero efectivamente llevamos, ya unos cuantos años, pero cada vez con más intensidad haciendo comparaciones entre esta época, este momento que estamos viviendo y los famosos años 30, salvando todas las distancias, introduciendo todos los matices y toda la carrerilla de objeciones que podemos poner en este caso. Hoy, Pepe Mujica, como saben, expresidente de la República del Uruguay, volvía a hablar de las similitudes entre este tiempo que vivimos y los años 30 en Alemania. Ustedes son muy jóvenes, pero se parece mucho a cosas que pasaron en 1930 en el mundo. Con una prédica ultranacionalista, proteccionista, chauvinista, Francia para los franceses, Inglaterra para los ingleses. Eso va a venir también en Alemania por la invasión siria. Va a pasar acá. Estamos ante una oleada de ese tipo y eso es lo que ha llevado a Trump a esta votación. Son tiempos donde el péndulo de la historia tiene una inflexión que nos va a costar algunos dolores de cabeza. Bueno, pues esta es la reflexión de Pepe Mujica. Déjame que vayamos a esos años 30, precisamente, parecidos y diferencias del momento presente con lo que sucedió en Alemania, aquella República de Weimar, la hiperinflación, aquellas elecciones en las que finalmente
Adolf Hitler consiguió convertirse en canciller. Queridos americanos, venga, voten por el hombre de voz fuerte que odia a las minorías, amenaza con encarcelar a su oponente, no le importa la democracia y afirma que solo él puede arreglar las cosas. ¿Qué podría salir mal? Buena suerte. Firmado, el pueblo alemán. Este tuit de un ciudadano alemán reabrió por enésima vez la polémica sobre las semejanzas entre el ascenso de Donald Trump y el de Adolf Hitler. Que en un inicio ambos fueran tomados por personajes histriónicos, casi ridículos, inofensivos en sus aspiraciones, es solo uno de los paralelismos. El populismo de sus discursos, su demonización del diferente o la promesa de volver a hacer grandes a sus naciones son otros de los rasgos que inevitablemente los acercan. De ahí a levantarnos con Tercera Guerra Mundial como trending topic, solo medió la victoria del magnate estadounidense. Pero, ¿se parece la América de 2016 a la Alemania de los años 30? Económicamente, ninguna pasaba por un buen momento, pero mientras los alemanes afrontaron las elecciones de 1932 con 6 millones de parados y una tasa de desempleo del 48,3%, los estadounidenses apenas sufren un 4,9%. Eso sí, las clases medias han visto alejarse la promesa neoliberal de vivir cada vez mejor. Alemania también sufría por entonces las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y de un tratado de Versalles que para muchos fue una humillación. Sin embargo, Estados Unidos mantiene hoy su papel de potencia y sigue vinculado a alianzas mundiales como la OTAN o la ONU. Y tras la llegada de Hitler al poder, el nazismo impulsó un sistema fuertemente intervencionista, pero no solo en lo económico. Un robusto sistema de bienestar sirvió a la vez para contentar y controlar a la población, algo difícilmente imaginable en un Estados Unidos presidido por un magnate de los negocios, adalid del hombre hecho a sí mismo y apoyado por el Partido Republicano. Precisamente la existencia de ese partido ante el que Donald Trump tendrá que responder y al que necesitará para sacar adelante cualquier posible gran reforma, marca las distancias con el régimen nazi, mucho más personalista. Y mientras Hitler llegó realmente desde fuera de la política, fundando su propio partido y desafiando el establishment, el pretendido outsider Trump forma parte de ese mismo sistema contra el que muchos han querido protestar, aupándole a la Casa Blanca. Bueno, cosas parecidas, cosas diferentes. El péndulo de la historia nos va a dar algún dolor de cabeza, decía Mújica. Yo creo que hay muchas diferencias, pero también hay muchas coincidencias. Yo creo que la principal es cómo otra vez las democracias pues están siendo acechadas desde la izquierda y desde la derecha, ¿no? Distintos matices en los discursos, pero los mismos objetivos, que es acabar con las democracias representativas y con las sociedades abiertas. Cada uno pone los matices que quiere, pero al final vemos que están con los mismos objetivos. Acabar con la multilateralidad de las relaciones internacionales, acabar con el libre comercio, restringir o limitar... Cameron, por ejemplo, ¿tú a Cameron dónde lo metes? No, Cameron es el representante de del conservadurismo europeo y el tipo puede acertar, puede equivocarse, pero su decisión de convocar el famoso Brexit... Pero eso lo hizo porque el propio modelo, primero, el sector de los inconscientes. Exactamente, de los inconscientes, de los incompetentes o de los inútiles, o de los que se decía, no me acuerdo dónde era, que hablaba precisamente de la pereza de los sabios, o sea, hablaba de cómo a veces los propios errores de los que tienen responsabilidades conducen a que algunos ganen. Bueno, Cameron recordar que estaba empatado con los laboristas. Y que le salió bien el caso de empate Escocia. técnico. Para conseguir el voto de UKIP, hace un guiño a UKIP, le dice, mire, yo no soy eurófobo, pero vamos a hacer un referéndum porque así hablan los ciudadanos. Pues vale. Claro, pero eso interpretado en otra clave o en otra coordenada, a lo mejor lo consideras un acto de populismo. Bueno, pero el Partido Socialista, por cierto, en ese referéndum... no es un partido populista, no lo es. Ahora, que en cierto momento dado para limitar el acceso a los gobiernos al Partido Popular favorece que otros populistas pueden llegar. O sea que, bueno, pues yo creo que es un error también. Es su decisión. ¿Qué entiendes tú? O sea, el Partido Popular no es un partido populista. ¿Me quieres decir que no es un partido populista el Partido Popular y el Partido Socialista, que no son populistas? ¿Qué entiendes tú por populista? O sea, ¿qué entiendes tú por populista? Mira, primero, populista es el que cree que con soluciones fáciles se pueden arreglar problemas muy complejos. Eso no es populista es el que cree que el Estado de Derecho no tiene ningún valor y que son ellos los poseedores de la Eso es otra cosa, Gonzalo. Vamos a ver, mira, el populismo es una estrategia, y está definido así, es una forma
es una forma de salir a la palestra y explicar lo que vas a hacer única y exclusivamente. Eso es el populismo, es una estrategia para alcanzar el poder. Y populistas... No, eso es demagogia. Gonzalo, no, déjame que te diga. Sois todos los partidos políticos son populistas. ¿Cómo vas a acusar? Es lo mismo que... No, esa medida es electoralista. No, mayor menos grado. Déjame que te diga, mayor menos grado. Los partidos políticos son populistas. Populismo también es el cinismo que intenta equiparar a todos. Bueno, mañana vamos a explicar lo que es el populismo. Me parece muy bien. ¿Verdad que sí? ¿Me dejas hacer un matiz solo con el tema de Cameron? No, porque yo creo que hay una confusión en los términos. No reduzcamos el populismo al uso del lenguaje. Al uso del lenguaje y a los planteamientos. El populismo a intentar convencer a los ciudadanos. Estoy fuera de tiempo ya y todavía María nos va a contar una cosita que es solo un poco para acabar ese también. tema, quiero decir que en el caso de Cameron, la prueba absoluta de que es un inconsciente es que lo hizo 3 veces a la ruleta rusa. Le salió bien las 2 primeras, la última con lo de Escocia, y creyó que siempre le toca la lotería, ¿no? Y quiero decir, eso son cosas diferentes. Pero preguntabas, no tiene nada que desaparecido, afortunadamente. A mí lo que me preocupa de todo esto es precisamente, lo contó antes Ernesto, y sin que sirva de precedente estoy completamente de acuerdo con él, es que las 2 primeras llamadas que ha hecho este señor hayan sido, la primera visita europea que ha recibido ha sido Nigel Farage, y la primera llamada haya sido a Marion Le Pen. O sea, eso es lo que nos tiene que hacer pensar a los que creemos en la necesidad de una Europa unida y fuerte y un poco en la que pueda trabajar todo el mundo. Aquí voy a esa Europa unida y fuerte inmediatamente. En pocos meses hay elecciones presidenciales en Francia. Saben que allí hay un sistema de segunda vuelta. Hace ya unos años el padre de Marine Le Pen estuvo a punto de convertirse o de optar al Elíseo, y finalmente hubo un acuerdo entre Chirac y la izquierda para impedir que se produjera la llegada al poder de Jean-Marie Le Pen, del padre de Marine Le Pen. Así que veremos qué sucede en Francia, pero empieza a haber síntomas que indican que en Europa están pasando cosas graves. La semana pasada había en esta mesa quien consideraba, estoy pensando en José Luis Barreiro, que los graves problemas los tiene en realidad Europa, más que Estados Unidos, como consecuencia del debilitamiento y del desmoronamiento de ese proyecto europeo. María Cabegato, hoy hemos visto un gesto que está siendo muy interpretado por parte del primer ministro italiano. Justo, porque después del Brexit y de la victoria de Trump, muchos apuntan a Italia como el próximo país que podría rebelarse contra el denominado establishment. Los italianos votan el próximo día 4 de diciembre, un referéndum convocado por el primer ministro Matteo Renzi, donde este pretende reducir el tamaño y el poder del Senado. El órgano actualmente tiene prácticamente el mismo poder que el Parlamento, es decir, que puede derribar gobiernos y redactar leyes, pero Renzi quiere acabar con eso y reducir el número de senadores de 315 a 100 senadores. Pero el problema es que este referéndum se ha convertido en un voto de protesta o no contra el liderazgo de Renzi y contra también el sistema político. El primer ministro es consciente de ellos y uno de sus asesores es este hombre, el que vamos a ver. Se llama Jim, a ver si lo podemos ver a continuación, se llama Jim Messina y es uno de los gurús responsables por el Yes We Can de Obama, y quizás por eso muchas cosas han cambiado en Italia desde la victoria de Donald Trump. La primera ha sido un cambio de imagen sugerido por este mismo asesor de Obama. Tras el resultado electoral de Estados Unidos, Renzi accedió a quitar de telón de fondo de sus discursos la bandera de Europa y dejar solo la bandera italiana. Cioè, ragazzi, questa riforma non toglie spazi di democrazia, riduce privilegi, ¿ok? Pero su llamada trumperización ha ido más allá, porque ha también introducido en su discurso un concepto muy conocido por nosotros aquí en España, el concepto de casta. En este caso, para Renzi, la casta son todos aquellos que voten no en este referéndum. Questa riforma è la riforma che finalmente va contro la casta, è chiaro? Perché se io fossi un elettore grillino che ha sempre chiesto, mi raccomando, riduciamo i costi della politica, Roma ladrona, oggi, se votate no, voi state andando contro la vostra storia. Ya una empanada mental, la casta no sabemos dónde está, Renzi incluso imitando esa forma de comunicar que hemos asociado históricamente o en estos últimos años a otro tipo de manifestaciones políticas, retirando la bandera europea. Parece que la bandera europea resta en estos momentos entre la ciudadanía, lo cual, Pablo, y te pido una brevedad suprema, no sé si crees que es un problemón. Hablar de Europa en estos momentos, de la Unión Europea en Europa, es un problema. Es un auténtico problemón porque no tiene... Vamos a ver, Europa no está
siendo capaz de afrontar y de dar respuesta a los problemas muy graves que tiene encima de la mesa, ¿no? Pero a mí, siempre que veo a Renzi, me llama la atención que Italia, todavía, hoy, y después de Berlusconi y de los problemas que tiene Italia, sea capaz de generar un político reformista con un carisma que no tiene parangón en la política española, ¿no? Y que ha llevado a cabo reformas, a lo mejor pierde este referéndum o lo que sea, pero ha sido capaz de llevar a cabo reformas, por ejemplo, territoriales y algunas Bueno, es que mira lo que está planteando, mira lo que está planteando, dejar en 100 senadores la Cámara Alta. Y lo que pasaría en España si se plantea una reforma tan de sentido como esa. No, es que lo tengo que dejar de verdad porque me matan. No, es que efectivamente me matan. Aquí hemos pasado por esta crisis que alguien cree que tendría que haber sido aprovechada todo este dolor colectivo para meter la tijera en algunas cosas que no funcionan bien en esta superposición de administraciones. Les convocaba los de Record de Lois Balado, todo suyo. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Old Seat Building. Off the record! Baixaban pola escaleira os tres tenores porque baixar unha escaleira sempre un bo comezo para darlle épico ao asunto. Tanta épica, tanta tensión dramática, bastaba ollar a Carlos Príncipe. E claro, por non estropear o momento, ninguén se lles achegaba. Que parece todo moi guai, pero quitamos a música... E aquelo era tela de incómodo. E ora que? Veña, dalle. E bueno, polo menos a cousa rincou, pero algo lle pasaba a Rajoy, que estaba un pouco pesado. Presidente da Xunta de Galicia, a don Alberto... Ahora vas tú. Pero é que andaba nervioso. Primeiro porque, bueno, imos dicir que o de improvisar non é o seu. E despois, que se cadra pensan que é sinxelo, pero estar entre os colegas e ser o único que non se sabe o temazo que está pinchando o DJ, é duro. Pero aínda é máis duro... E saiban que, ademais, era un público difícil. Os presidentes de Salvor, Laxe e Touriño. Estaban Laxe e Touriño, bueno, emocionadísimos. E tamén por valores compartidos. Pero bueno, foi rematar a treboada e miren que faciana de felicidade pura levaba o presidente. E a cousa foi xa como a seda, salvo polo tempo que, bueno, pero tamén Leticia e Felipe casaron con Choiva e ben Cookie que lles quedou todo. Ai, a meteoroloxía, ese tema de eterno debate. No, es una pena que llueva, pero se moja, ¿no? La mayoría está empapada. Bueno, e hoxe tocaba xurar ou prometer, que se ve que dende a pasada legislatura esta debeu de adelgazar o Estatuto de Autonomía, que algúns tiñan a postura medida de xurar ou prometer da outra vez, sobre un libro máis tocho. Vese que por iso lles quedaban as maus levitando. Pero que está claro que podemos confiar na capacidade dos conselleiros. Por algo repiten. Eso sí, todos teñen o mesmo discurso. Observar e facer cumplir a Constitución e o Estatuto de Autonomía e as demais leis de Galicia e do Estado. Palabra por palabra, só cambia o cargo, Ao meu mandato como conselleira do Mar, como conselleiro de Sanidade, como conselleira de Infraestructuras e Vivenda. Pero, eso sí que dicilo, teñen que pasar follas ata que atopan o seu discurso porque deixar o azar lembrarse do seu cargo é demasiado improvisar. Entre iso e o superdiscurso de Rueda que nun momento dado debeu de pensar o que se notara que levaba máis tempo, sobre todo comparado co Lozanas e co Guapas Lozanas? Pero que estás dicindo, Alfonso? Arranxa isto. Vou facer que se notou sempre nas... Pois, a legislatura prometer promete. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Old Seat Building. Off the record! Bueno, pues Galicia ya tiene gobierno. A ver qué pasa a partir de ahora. Muchísimas gracias. Y Estados Unidos también, efectivamente. Muchísimas gracias a los cuatro. Regresamos mañana a 10 de la noche. Sean felices.